Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Listos, estamos para continuar con el estudio de los últimos dos capítulos del profeta Jeremías. Últimos dos capítulos llenos de exhortación y que además nos describen lo que sucederá en los postreros días. Recuerda, todo lo que fue, eso mismo será. A lo largo de la historia, vemos cómo ciertas profecías, particularmente el profeta Jeremías, se cumplieron en una parte. Pero vemos cómo es que al final de los tiempos hay profecías que de igual forma tendrán cumplimiento. Y una de ellas, particularmente la profecía que se habla a Babilonia. Así que iniciemos, por favor, con el capítulo número 51 del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo número 51, versículo 1 al versículo número 5. Así ha dicho Yahweh: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Elohim, Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Mira, hemos platicado que Elohim no solo es amor, Él es justicia. Y justo este capítulo, al igual que el anterior, nos hablan de la justicia que se impartirá a Babilonia. Un imperio que, recordemos, Elohim usó en su momento para traer juicio contra Judá. Aquí un dato importante es que el juicio no solo será para la nación, sino para todos sus moradores. Una nación tan corrupta que se ha encargado de cambiar tiempos y leyes. Daniel capítulo 7, versículo número 25. Daniel capítulo número 7, versículo número 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hoy yo te pregunto, ¿qué nación será esta? ¿Habrá alguna nación hoy con tanto poder donde sus palabras se han vuelto ley? ¿Habrá hoy alguna nación con la cualidad de infalibilidad? Fíjate bien, Elohim instauró un calendario de acuerdo a las estaciones del año, el cual comienza con la primavera entre marzo y abril, lo cual da lugar al mes de Abib o mes de Nisan. Éxodo capítulo 12, versículo número 2, dice: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Pero, ¿te has preguntado hoy qué calendario es el que nos rige? Bueno, en el año de 1582, el Papa Gregorio XIII instauró el calendario gregoriano. Un calendario, repito, que se utiliza en casi todo el mundo. ¿A quién se le ocurrió a un papa cambiar tiempos? Otra pregunta. Hoy, ¿qué día de reposo se celebra en casi todo el mundo? Bueno, como antecedente, quiero que sepas que el 7 de marzo del año 321, el emperador romano, Constantino el Grande, emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de reposo. ¿Te das cuenta? Un emperador romano cambiando la ley. Así que, allí tienes quién es la Babilonia actual. Por cierto, la palabra Babilonia significa confusión, desorden. La profecía sobre Babilonia es muy clara. Elohim enviará aventadores y no perdonará ni a los jóvenes. Todo Babilonia será destruido. Vuelvo a leer versículo 2 al versículo número 5. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid
todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles, porque Israel y Judá no han enviudado de su Elohim, Yahweh de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. Fíjate qué interesante palabra. Dice, porque Israel y Judá no han enviudado de Elohim. Las dos casas de Israel son una realidad. Dos casas que en los posteriores días ya no serán dos casas, sino una sola, conformada única y exclusivamente por la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Israel o Efraín, conformada hoy por todas las naciones. La palabra es clara. Israel y Judá jamás han enviudado. Justo como lo veíamos en el estudio del Shabbat pasado, aunque Elohim entregó carta de divorcio a Israel, aún así continuará siendo parte del amado pueblo. Estas palabras, Israel y Judá jamás han enviudado, nos hablan de la gran bendición, de la restauración en los tiempos postreros. Elohim en su momento ha traído castigo sobre su pueblo, que se ha desviado y que ha sido idólatra. Ha sido una disciplina ejemplar, una disciplina que hemos experimentado el pueblo de Israel a través del exilio. Y a pesar de todo ello, la profecía de la restauración del pueblo de Israel hoy continúa vigente. Un cumplimiento profético de los últimos tiempos. ¿No te parece interesante saber que hoy, de todos los confines de la tierra, las personas están comprendiendo acerca de su verdadera identidad? No como judíos, sino como parte del pueblo de Israel. ¿No te parece esto interesante? Hoy ver en todos los países del planeta Tierra, encontrar personas descubriendo su verdadera identidad. Repito, no como judíos, sino como parte del pueblo de Israel. Somos pueblo de Israel disperso y asimilado a las naciones, que por tanto tiempo perdimos nuestra verdadera identidad. Viendo las fiestas, viendo el Shabbat, viendo las lunas nuevas como cosa extraña. Pero hoy, qué interesante, que lo vemos nuevamente. Las fiestas descritas en Levítico número 23, Shabbat, las lunas nuevas, lo vemos ahora como parte nuestra, como parte de nuestra esencia, como parte de nuestra identidad. ¿Te das cuenta de cómo estamos regresando a las sendas antiguas? Amado pueblo de Israel, Elohim continuará bendiciendo y restaurando a su amado pueblo. Quiero que por favor vayamos al libro de Salmos, capítulo número 27, del versículo 3 al versículo número 14. Vamos a leerlo y te vas a dar cuenta de qué nos está hablando. Salmos capítulo 27, versículo 3 al versículo 14 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Elohim de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Mira, este es un salmo de restauración para el amado pueblo de Israel. Habla de la tierra de los vivientes. ¿Cuál será esa tierra de los vivientes? La Nueva Jerusalén, a la cual solamente el pueblo de Israel
tendrá acceso. Tal como lo indica el libro de Apocalipsis en el capítulo número 21, versículo 1 al versículo número 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos, como su Elohim. Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy Aleph Tab, cabeza y eternidad. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, ojo, ¿cómo es que será parte de la restauración del pueblo de Israel? Mira, en la profecía Elohim utiliza la imagen de un viento destructor que aventaría a Babilonia mientras se procesa el grano, como un viento que se lleva la paja inútil, que en cierta forma destruiría a todo el ejército de Babilonia. Fíjate algo interesante: cuando se pisa el maíz con las patas del ganado, o se tritura con una pesada rueda armada de hierro, con una pala, suelen arrojarlo contra el viento para que se pueda separar el forraje y la paja quebrada. Esa es la imagen utilizada por el profeta. El pueblo será hollado, el pueblo será aplastado y aventado por sus enemigos. Y qué interesante, que justo en el tiempo de restauración habrá separación. Separará Elohim. Por mucho tiempo nos dijeron: no, es que Elohim no hace distinción de personas. Elohim es justo. Elohim es juicio. Y es importante el darnos cuenta que en los postreros días habrá distinción entre personas. No todo aquel que diga: es que Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué contestó Yahshua? Apártense de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, porque nunca quisieron obedecer mi palabra. ¿Te das cuenta? En los postreros días, en la restauración, habrá distinción de personas. Continuamos. Jeremías capítulo 51, versículos 6 al 8. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizá sane. Mira, las palabras de exhortación son claras. No será nada bueno el permanecer en un lugar que es objetivo del juicio de Elohim. Lo mejor y lo más sensato es huir para salvar tu vida. Estos versículos nos describen acerca de la Babilonia, cómo fue una gran seductora de la humanidad. Una nación con grandes riquezas, que el día del juicio se lamentarán de ella. Hoy sigue existiendo una gran ramera, la Gran Babilonia. Hoy existen religiones que han sido tan seductoras de la humanidad, que han llevado a la perdición a gran parte de la humanidad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 y versículo número 10. Apocalipsis capítulo 18, versículo 9 y 10 dice: Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio.
parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Continuamos, Jeremías capítulo 51, versículo 9 al versículo número 14. Dice: curamos a Babilonia y no ha sido sanada, dejadla. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio, y se ha alzado hasta las nubes. Yahweh sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Yahweh nuestro Elohim. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Yahweh el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia, en su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Yahweh y venganza de su templo. Levantad banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Yahweh y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Yahweh de los ejércitos juró por sí mismo diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas, y levantarán contra ti gritería. Fíjate, habrá un día en que las naciones estarán felices de haber dejado a Babilonia, de haber seguido su propio camino dejando el juicio de Elohim. Al castigar a Babilonia, Elohim llamará a su pueblo, su remanente, de todos los confines de la tierra, para que puedan salir del cautiverio a una nueva vida, con una identidad distinta, una identidad como israelitas. Recordemos que todo lo que fue, eso mismo será. En su momento, Babilonia ya experimentó un juicio a través de los reyes de Media. Los medos, quiero comentarte que vivían en el noreste de Irán, en la región general del moderno Kurdistán iraní. Los medos se aliaron con Babilonia en la destrucción de Nínive en el año 612. Más tarde se unieron a los persas para derrotar a Babilonia en el año 539. Se sabe que la madre de Ciro el persa era una meda, y los medos y los persas son vinculados varias veces en el libro de Daniel. Además, es importante mencionar que Jeremías revela otra razón para el juicio de Elohim contra Babilonia: su gran codicia. Elohim los juzgaría según la medida de su codicia, y esa era una gran medida. Jeremías visualiza enjambres de invasores y conquistadores en la tierra de Babilonia. Imagina cómo será la caída de la gran ramera en los tiempos postreros. Jeremías capítulo 51, versículo 15 al versículo número 19. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Mira, Yahweh no es solo un Elohim de juicio. Su poder, su sabiduría, su inteligencia también son evidentes en la creación. El poder de Elohim en la creación no es solo una cosa del pasado. Actualmente trabaja en y a través de la creación. Entender la grandeza de Elohim hace que los ídolos hechos por manos de hombres parezcan más ridículos. Incluso el que hace el ídolo dice que se avergonzará de lo que ha hecho. Hoy es tan común ver las personas, el pueblo de Israel disperso, confiando en ídolos que no pueden ni ver, que no pueden ni escuchar, pero que sí tienen que clavarles para que no se les caigan. Pero vemos cómo es que en los postreros días la palabra dice: vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Dice: todo hombre será infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, porque no tiene espíritu. Así que entender la grandeza de Elohim, repito,
Hace que los ídolos hechos por manos de hombres parezcan ridículos. Continuamos. Jeremías capítulo 51, versículo 20 al versículo número 24. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Yahweh. Así que mira, el Elohim cuyo poder era evidente en la creación, también muestra su poder, su sabiduría y entendimiento en su obra de juicio. Por lo que Elohim llama a los pueblos que vendrán contra Babilonia para hacer su obra de juicio. El juicio en los postreros días vendría sobre Caldea no solo por sus pecados generales, sino específicamente por todo el mal que ellos hicieron en Sión. Eso ya lo hemos leído en capítulos anteriores del mismo profeta Jeremías. Continuamos. Jeremías 51, versículo 25 al versículo número 32. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Yahweh, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Yahweh. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Arad, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes, y todos sus príncipes, y todo territorio de su dominio. Temblará la tierra, y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Yahweh, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero, para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Mira, aquí nos muestra al poderoso imperio de Babilonia, representado como un monte. Los profetas hebreos utilizaban la figura de un monte para representar a un gobierno o a un reino. Bueno, aquí vemos cómo es que Elohim haría de Babilonia un monte quemado. Cuando Babilonia cayó ante los medos y los persas, fue por una confederación de naciones. Esto también será cierto en la destrucción final de Babilonia, como se describe en Apocalipsis capítulo 18. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 18, versículo 21 al versículo número 24. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Los soldados de Babilonia no podrían resistir a los invasores, caerían en el mismo terror y confusión de batalla. Jeremías capítulo 51, versículo 33 al 35, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne,
dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Leímos la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. Antes Elohim comparó la obra del juicio con aventar. La era es otra imagen agrícola, el lugar donde se tritura el grano, debajo de una piedra o de las pezuñas de un buey. Vemos cómo es que Babilonia sería aplastada por el juicio venidero, y el resultado sería como una cosecha para Elohim y para su pueblo. Recordando cómo lo hizo Nabucodonosor cuando trató a los moradores de Sión como si fueran su propia era, trayendo sobre ellos un juicio aplastante. Por tanto, Sión y Jerusalén tomarán, como lo leímos, satisfacción de que la misma violencia sea infligida a Babilonia. Jeremías 51, versículo 36 al 40. Por tanto, así ha dicho Yahweh: he aquí, yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y sacaré su mar y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de león gruñirán. En medio de su calor les pondrá banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Yahweh. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Elohim promete tomar la causa de Judá y Jerusalén, llevando a Babilonia al juicio y la desolación. Ojo con lo que te estoy diciendo. Elohim promete tomar la causa de Judá y Jerusalén. ¿Sí te das cuenta a quién está hablando? No está hablando solo a judíos. En ningún momento le está hablando a los cristianos. La palabra de restauración es para la casa de Judá y la casa de Israel. Jeremías capítulo 51, versículo 41 al versículo 48. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgará a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh. Y no desmaye vuestro corazón, y temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Por tanto, he aquí, vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Yahweh. Mira, en los postreros días, la gran ramera, la Babilonia del presente, se sentirá tan abrumada por el juicio venidero de Elohim, porque solamente habrá desolación, una tierra donde nadie podrá morar. Y continúa el llamado: salid en medio de ella, pueblo mío. Mira, un llamado hoy latente al pueblo de Israel exiliado. Un llamado específicamente a la casa de Israel, para que no ponga su confianza y recursos en un reino que muy pronto será juzgado y conquistado. Apocalipsis capítulo 18, versículo número 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Continuamos. Jeremías 51, versículo 49 al 56, dice: por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Yahweh, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Yahweh. Por tanto vienen días, dice Yahweh, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Yahweh. Óyese el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Yahweh destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas,
y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados. El arco de ellos fue quebrado, porque Yahweh, Elohim, de retribuciones dará la paga. Bueno, como vemos, Jeremías continúa hablando sobre el juicio contra Babilonia, a causa de Judá y Jerusalén. Hoy, casa de Israel y casa de Judá. Hoy conoces sobre la gran advertencia que hay en contra de quien ha engañado al pueblo de Israel. Hoy conoces la gran advertencia para quien ha matado al pueblo de Israel. Hoy conoces sobre la gran advertencia en contra de quienes han cambiado las palabras de Elohim, además de haber cambiado los tiempos. ¿Qué piensas hacer? ¿Actuar como si nada pasara y continuar viviendo de acuerdo a las palabras de los hombres? ¿O vivirás de acuerdo a las palabras de tu Creador? Continuamos. Jeremías 51, versículos 57 y 58. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos, y las naciones se cansaron solo para el fuego. Vemos cómo hay ciertos aspectos del juicio en contra de Babilonia que se cumplieron exactamente en la época del profeta Jeremías. Y esto lo podemos leer en Daniel capítulo número 5. Pero hay también ciertos aspectos que no se han cumplido de acuerdo a la profecía de Jeremías, lo cual nos indica que en los postreros días veremos tal cual lo profetizó el profeta. Continuamos, Jeremías capítulo 51, versículos 59 y 60. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neherías, hijo de Masías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado, y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Mira, las profecías que leemos en el capítulo 50 y el capítulo número 51 son palabras que habló Elohim a través de su siervo Jeremías. Vemos cómo es que en el 4º año del reinado, esto no fue el año en que Babilonia vino contra Judá, fue un año en el que Sedequías y los reyes vecinos planearon una rebelión contra Babilonia cuando parecía debilitada. Esto lo leímos en Jeremías 27. Bueno, este viaje del rey Sedequías a Babilonia no se registra en ningún otro lugar y probablemente fue para arreglar las cosas con Nabucodonosor después del complot. Aún así, vemos cómo es que Jeremías envía una copia de estas profecías contra Babilonia a través de Seraías, quien era un camarero de Judá llevado a Babilonia en el exilio con Sedequías, rey de Judá. Al igual que Baruch, Seraías sirvió como portavoz del profeta Jeremías. Versículo 61 al versículo número 64. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Yahweh, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Jeremías entonces le da una copia de la profecía a Seraías, porque él mismo no fue a Babilonia. Jeremías terminó de hecho sus días en Egipto. Jeremías instruye entonces a Seraías para que lea la profecía, y luego, después de haber pronunciado las palabras acerca del juicio venidero sobre Babilonia, Jeremías le dijo a Seraías que literalmente tomara el rollo y le pusiera una piedra para arrojarlo posteriormente al Éufrates, como una ilustración gráfica de la catástrofe del juicio que pronto hundiría a Babilonia. Hoy, estas mismas palabras vuelven a estar presentes en contra de la gran ramera, de la Babilonia de nuestros días. Una Babilonia que se ha encargado de cambiar los tiempos. Una Babilonia que se ha encargado de cambiar las palabras de Elohim. Amado pueblo de Israel, sal antes que sea tarde, porque el juicio
en contra de la gran ramera, la Babilonia de nuestros días, viene muy pronto. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.